dar inicio a esta reunión online cantando una canción al Señor. Vamos a darle una alabanza a Él en gratitud. Le invito a que nos acompañen junto a los músicos. Vamos, 1, 2, 3, va. Que Dios te bendiga en este domingo, qué lindo que podamos seguir compartiendo juntos y ahora sumamos un tiempo hermoso de alabanza. Así que bueno, nada nos detiene para desde casa poder alabar, poder adorar al Señor. De paso quiero agradecer a todos los músicos por ponerle tantas ganas y tanto esfuerzo para que esto sea posible. Bueno, antes de iniciar la palabra de Dios que el pastor ya le va a estar compartiendo, quería compartirles un anuncio muy importante, ¿sí? Para todas las mujeres que están conectadas en este momento, quería recordarte que por ahí si ya participaste de alguno de los cursos desde IEAFEM, pero si nunca participaste es un tiempo muy oportuno para poder hacerlo. ¿Sí? A partir de este sábado 16 de mayo a las
6 de la tarde vamos a empezar con estos cursos gratuitos, ¿sí? ¿De qué manera, cómo puedo participar? Si te estás preguntando, solo tenés que enviarnos un mensaje y nosotros te enviamos el link, ¿sí? Para que podamos compartir y aprender y enriquecernos. No solamente esta cuarentena es para quedarnos en casa y cuidarnos, sino también para aprovechar este tiempo y aprender. Así que también quería decirte que si estás ahí conectada, que puedas sumar algunos comentarios con algunos temas que a vos te gustaría estar aprendiendo en este tiempo. Puede ser alguna charla específica, puede ser un curso, lo que vos quieras. Podés publicarlo. Yo desde acá voy a estar anotando, desde casa voy a estar anotando lo que vos publicás y que haces algún comentario acerca de esto. Si tenés alguna duda cómo poder hacerlo, anotá. Y también es muy importante que anotes qué te gustaría que estemos conversando en estos cursos, ¿sí? En esta semana vamos, ya que estate atenta, vamos a estar compartiendo el tema que vamos a tratar este sábado que iniciamos. Así que no te lo pierdas y disfrutemos juntos este tiempo. Bueno, sin más, vamos a compartir la palabra de Dios, así que disponemos nuestro corazón y no solamente que nosotros lo podamos disfrutar en esta tarde, sino también que lo podamos compartir con algún amigo, con algún ser querido que sabemos que está necesitando una palabra de Dios, una palabra de ánimo para su corazón. Bueno, sin más, que Dios los bendiga y seguimos juntos haciendo una iglesia responsable. Que Dios te bendiga, que tengas muy buenas tardes. Domingo 10 de mayo, un placer volver a estar juntos, reunidos o unidos mediante la plataforma de Facebook y poder tener una reunión bendecida en esta tarde. La verdad, como siempre decimos, es una bendición, es una alegría, una honra, un privilegio poder compartir la palabra de esta manera, sabiendo y entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo. Y como decía alguien, hay que estar entendidos en los tiempos, ¿no? Y entendemos que es un tiempo especial, un tiempo específico, y las circunstancias no van a prevalecer en contra de la iglesia, ¿no? Las circunstancias y la realidad no prevalece contra la iglesia. Algunos pensaban, ¿y ahora qué van a hacer con las iglesias cerradas, con esto del coronavirus? Y siempre hay una solución para predicar la palabra de Dios, y como habla un pastor conocido, que la iglesia está donde estamos cada uno de nosotros unidos, ¿no? La iglesia la hacemos todos unidos, vos desde tu casa, yo desde la mía, y bueno, y es un placer y una alegría tremenda poder hacer iglesia de esta manera, ¿no? Realmente una bendición unos minutos atrás haber compartido la alabanza, porque de alguna manera nos introduce en la reunión, ¿no? La alabanza lo que hace de alguna manera es agradecerle a Dios por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios está haciendo de alguna manera, y le damos la gloria y la honra por medio de nuestra alabanza, y de alguna manera también nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos y al llegar a la palabra libremente, sin prejuicios, sin cuestiones en la mente, más que solamente la expectativa por la palabra de Dios. También interesante lo que la pastora hablaba sobre el anuncio de las mujeres, estas mujeres que continuamente haciendo cosas para servir a los demás, para servir a nuestra ciudad. Y así que si sos mujer, si sos de Remedio de Escalada o de donde sea, no te quedes sin conectarte con IAFM. Tienen muchas cosas para ser muy lindas y Dios las bendice de una forma increíble. En esta ocasión, bueno, después de más de 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos también la honra de escuchar una palabra fresca, una palabra de Dios. Digo fresca por una palabra que viene de otra persona que no seamos nosotros, el pastor Carlos Rendón, de la Iglesia de Avivamiento y Restauración, y la verdad que ha sido una palabra hermosa, una palabra fresca, una palabra tremenda de parte de Dios, y lo bendecimos a la distancia al pastor allí en Rosario, a toda la congregación, a su familia, que siempre es de bendición. En esta ocasión yo quiero compartirte una palabra que también está en mi corazón, que Dios habló a mi corazón, y quiero que juntos vayamos al Salmo capítulo 99, verso 6. Salmo 99, verso 6. Salmos 99, verso 6.
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así, Salmos 99:6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por su ayuda y Él les respondió. Otra vez, Salmo 99, verso 6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió. Verso 7. Habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Verso 8. Oh Señor nuestro Dios, tú le respondiste, pero para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Y el verso 9 va a decir, exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén, porque el Señor Dios es santo. Y lo alabamos y lo adoramos a Dios porque Él es poderoso, porque Él es santo, porque Él es misericordioso. Hace unas semanas atrás habíamos hablado acerca de aprender a acercarnos a la presencia de Dios y con confianza acercarnos a la presencia de Dios, porque ahí no solamente que recibimos misericordia, sino que también hallamos gracia para el oportuno socorro allí en Hebreos, ¿no? Y de alguna manera hablábamos de la importancia de poder derribar el obstáculo de la separación entre mi persona o la humanidad, el hombre, el ser humano y Dios, ¿no? En el medio de una distancia y que en el Antiguo Testamento esa distancia la suplía un sacerdote, una persona que estaba encargada, que tenía un trabajo, que tenía una misión. Y esa misión lo que hacía era representar al pueblo delante de la presencia de Dios. Pero claro, cuando vino Jesucristo ya no necesitamos más sacerdote y entendimos que no hay ni iglesia, ni pastores, ni líderes que puedan de alguna manera acercarme a la presencia de Dios más que un corazón rendido y quebrantado. Habíamos dicho de que es importante la pastoral, es importante los pastores, los líderes. Es importante la iglesia como templo, como lugar físico donde la gente, nosotros, su iglesia, se puede congregar en un lugar determinado, pero evidentemente no es lo más importante en mi relación con Dios o en la relación con Dios, sino que un corazón rendido, quebrantado y dispuesto a buscar a Dios, ¿no? Y hablábamos de que debíamos aprender a acercarnos a la presencia de Dios, pero claro, hay muchas cuestiones, prejuicios antes de acercarnos a la presencia de Dios, que es lo que nos aleja, y esos mitos, esas ideas locas que en vez de acercarnos nos alejan más de la presencia de Dios. Pero bueno, hablamos un poco de eso, estuvimos orando, no sé cómo durante estas 2 semanas de alguna manera pudiste poner en práctica esto de aprender a acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. Es algo hermoso. El acercarme a la presencia de Dios lo que trae es una experiencia. Y yo quiero hablarte hoy de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la experiencia, porque dice Moisés y Aarón, en el verso que estábamos leyendo recién, estaban entre sus sacerdotes. También Samuel invocó su nombre. O sea, Moisés y Aarón invocaron su nombre como el nombre de Dios, como también lo invocó Samuel. Ellos clamaron por ayuda y Dios les respondió, ¿no? Y es interesante esta experiencia de clamar a Dios y que Dios responda. Claro, la primera parte de alguna manera era la de acercarnos a Dios, ¿no? La de romper todo obstáculo para acercarnos a Dios. Ahora, una vez que uno se acerca a Dios, uno necesita relacionarse, ¿no? Uno necesita tener una experiencia con Dios. Y esto, lo de la experiencia, es lo que de alguna manera nos va a identificar de un montón de cosas. Cuando nosotros hablamos de seguir a Jesús, no estamos hablando solamente de una creencia, de una idea vaga, loca. Estamos hablando de seguir a Jesús lisa y llanamente, entendiendo que hay una experiencia en el seguimiento de Jesús. Hay una respuesta. Yo puedo buscar a Dios, pero yo sé que lo voy a encontrar. Yo sé que Él me va a responder. Yo sé que el Señor tiene una palabra, tiene algo específico para mi corazón, para mi vida, como también lo tiene para vos, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para tu empresa, para lo que sea, para tu situación específica. Dios tiene una palabra, Dios tiene una respuesta.
Pero claro, nosotros los seres humanos hacemos muy místicas las cosas, ¿no? Y tiene que ser como todo muy liturgia y todo desde una vestimenta y desde un lugar específico para acercarme a Dios y para hablar. Y para hablar tengo que hablarlo de determinada manera y con estas palabras. Y la verdad es que mientras haya un corazón sincero y mientras haya un corazón hambriento por la presencia de Jesús, no hay una liturgia, no hay una oración perfecta, ¿no? Algunos dicen, bueno, la oración de Jesús de alguna manera nos marca un camino, nos marca, pero vos podés hacer tu oración, vos podés hablar con Jesús sabiendo que Él te va a responder. Yo tengo la plena certeza que cuando yo me acerco a la presencia de Jesús y le pido, le hago preguntas, clamo, intercedo por cosas, yo sé que hay respuestas, Él me responde. Y hay un montón de maneras de responder y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero es interesante poder comprender que el seguir a Jesús tiene que ver con una experiencia. La experiencia lo que va a hacer es desarrollar una relación. Sea una experiencia buena o mala, ¿no? Uno tiene amigos, tiene un matrimonio, en mi caso yo tengo a mi esposa, tengo amigos, tengo un hijo, y en la relación, en el ida y vuelta, es que se produce la experiencia, ¿no? Yo tengo una experiencia con ellos, una experiencia con tiempo, una experiencia de vida, ¿no? Cosas que les gusta de mí, cosas que no les gusta de mí, cosas que me gustan a mí de ellos, cosas que no me gustan de ellos. Y juntos generamos una relación y esa relación trae experiencia. Y esa experiencia lo que hace es desarrollar la intimidad, desarrollar la personalidad, desarrollar de alguna manera la relación entre una persona y otra. Si no hay experiencia en una relación, no hay nada. Yo no puedo ser amigo de alguien del cual no tengo experiencia. Una noticia, una vivencia, algo que nos pasó como amigos, como matrimonio, como padres, ¿no? Necesitamos tener una experiencia y la experiencia es la que va a fundamentar también la relación. La experiencia es la que nos va a ayudar, es una plataforma. Claro, hay gente que de alguna manera lo que hace es creer que Dios es como una suerte de magia, ¿no? Y que lo busco cuando lo necesito y bueno, pero no lo veo, no lo siento, no lo escucho, ¿y dónde está Dios, no? Y claro, no hay relación, no hay experiencia. Por eso yo quiero motivarte en esta tarde, es que aprendamos a tener una experiencia con Jesús. La experiencia se hace con tiempo. Yo la amistad la genero con tiempo, con charlas, con preguntas, con dudas, y hay un ida y vuelta. Es verdad que con Jesús hay veces que no hay que ni hablar, que Dios nos conoce. Jesús sabe lo que hay en nosotros mismos, en nuestro corazón, pero a nosotros nos ayuda a hablarlo. Y a nosotros nos hace bien hablar, compartir, ¿no? Cuando uno está con algún amigo y le comparte su situación, sus emociones, su realidad, uno como que vacía todo lo que hay dentro de uno y inclusive ya ni que hubiera un consejo, ni que hubiera una palabra de aliento, ya con solo tener un amigo para escuchar sería tremendamente una bendición. Tener una persona que no me juzgue, que solamente me escuche. Claro, de alguna manera uno lo que hace es, en ese ida y vuelta o en ese ida de compartir, lo que hace es relacionarse, tener experiencia. Y es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con Él, tener una relación, tener una experiencia, tener un ida y vuelta con Jesús. Él responde, Él habla. Él habló en su momento, como nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Los libros que hablan acerca de los profetas, de los sacerdotes, ¿no? Y cómo Dios hablaba a los profetas y por medio de los profetas, valga la redundancia, hablaba en nombre de Dios al pueblo y era interesante poder ver la mano de Dios y lo que Dios estaba pidiendo del pueblo. Después si obedecía al pueblo era otra cosa, pero de repente en el Antiguo Testamento tenía que ver con eso, como cuando uno se tenía que acercar al Señor por medio de un sacerdote. O sea que por medio de un sacerdote uno podía acercarse a Dios para recibir la misericordia, para recibir el perdón una vez al año. Y por medio de un profeta uno podía recibir una palabra de parte de Dios. Muy escaso, pero hoy no tenemos esa limitación. Tenemos un acceso libre, gratuito, pero como digo muchas veces,
por más que sea gratuito, por más que sea libre, parece que para nosotros terminar haciendo como en el Antiguo Testamento, algo limitado, algo como una vez al año, una sola persona específicamente, cuando en realidad lo podemos hacer todos. Tenemos que aprender a acercarnos a Jesús, y una vez que nos acercamos a Él, poder hablar, poder derramar lo que hay en nosotros. Por eso yo quiero compartirte en esta tarde, en este domingo, 3 cosas que noto en este versículo. Declamaron al Señor por ayuda y Él le respondió, que te va a ser de bendición para vos como también lo fue para mí. Lo primero que quiero decirte con respecto al hablar, que Dios siempre habla. Jesús siempre habla, es la intención de Jesús hablarnos constantemente. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Pero yo me quiero quedar con la primera parte. Dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a su pueblo, habló a sus hijos, habló a su gente. Jesús siempre, y en este caso Dios, en contexto de este versículo, ¿no? Dios siempre tuvo la intención de acercarse a su pueblo mediante una palabra, mediante una relación. Si bien la relación era estrecha, era estricta o limitada, pero siempre la intención de Dios fue la de relacionarnos, la de tener una experiencia, relacionarse con nosotros. Con Jesús nosotros podemos tener esa relación mucho más completa, mucho más profunda y más ilimitada, ¿no? Jesús quiere hablarme siempre y de muchas maneras. Claro, yo tengo que entender y comprender cuáles son esas maneras, ¿no? Dios puede hablarnos de muchas maneras. De hecho, cuando el autor está describiendo esta verdad, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, habló por medio de profetas, habló por medio de poesía, por medio de historia, por medio de arte, por medio de guerras, por medio de consagración de personas, de sacrificios. Dios habló de un montón de maneras. Habló por el clima, habló por fuego, habló por agua, habló por una nube. Habló de distintas maneras, de distintas formas, muchas veces. Claro, el tema es cuántas veces lo escuchamos. Y yo creo que ese es el gran tema, porque no hay peor cosa que nos pueda pasar a nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, es de saber no que Dios no habla, sino que Él habla, pero que nosotros no lo escuchamos. Eso es una de las cosas más feas que nos puede estar pasando. Que Dios nos esté hablando al corazón, que Dios nos esté hablando a nuestros oídos espirituales y nosotros estemos escuchando otras cosas. Hay gente que nos dice, bueno, pero yo no lo veo a Dios, ¿no? La razón por sobre la fe. Y yo no lo veo a Dios, y cómo sé si Dios me está hablando, y no le veo la boca que abra y que me diga palabras y que suelta palabras y escuchar su voz. Claro, y yo muchas veces cuando escucho esos argumentos, yo pienso, ¿y alguna vez escuchaste la voz de la depresión? ¿O viste la boca de la depresión que abría su boca y largaba palabras de desesperación, de ansiedad, de angustia, de todo está mal? No, yo nunca le vi la boca a la depresión, nunca le vi la boca a la angustia, nunca le vi a la boca, no vi la boca de la enfermedad, pero sí he escuchado esas voces muchas veces. De hecho, he escuchado que otras personas me han hablado de esas voces, ¿no? Son voces que uno escucha. Claro, pero es como que uno usa la razón para cuando tiene que creer escuchar la voz de Dios, creer escuchar la voz de Jesús. Es como que escuchar la voz de Jesús es muy, muy místico, pero escuchar la voz de la depresión no, eso es más de la razón, más de la vida. Y la verdad que eso es una mentira. No existe la voz de la depresión, no existe la boca de la depresión, pero nosotros la escuchamos, nosotros estamos atentos a esa voz. Por eso yo quiero decirte en esta tarde cuán importante es en este tiempo que podamos aprender a distinguir la voz de Jesús, a distinguir las palabras de Dios. Dios puede hablarte de muchas maneras. Dios puede hablarte por una película. Sí, Dios puede hablarte por una serie. Dios puede hablarte por un documental. Dios puede hablarte por una predicación. Dios puede hablarte por un libro, sea cristiano o no cristiano. Dios usa muchas maneras. Y si tiene que usar una piedra, va a usar una piedra para hablarte. Porque no va a haber excusas para que vos y yo escuchemos su voz.
no existe la excusa para escuchar a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que entiendo por medio de esta palabra es como hubieron personas que clamaron, Dios respondió. Yo quiero decirte en esta tarde que aprendamos a clamar, aprendamos a hablar con Jesús, porque Él también responde. No importa, tenés 20, como siempre decimos, ¿no? 20 años de iglesia o estás incursionando la primera semana, el primer mes en el Evangelio. No importa cuánto tiempo tengas, siempre es oportuno el acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, y no solamente acercarnos confiadamente, sino una vez que nos acercarnos, relacionarnos, tener intimidad, tener una experiencia con Jesús, porque cuando nosotros hablamos, Él oye y Él responde. Él responde de la mejor manera. El tema es cómo está tu oído, cómo está el mío, qué estamos escuchando, qué voces escuchamos. Jesús siempre va a hablar de muchas maneras, de muchas formas, varias veces, varias maneras. Él se va a escuchar. El tema es si vos y yo queremos escucharlo. En segundo lugar, el primero tiene que ver con entender que Él habla, que Él tiene la intención de hablarnos. La segunda verdad que yo quiero compartirte es los obstáculos para escuchar su voz. Sí, hay obstáculos para escuchar su voz. Rápidamente pueden venirse a mi mente un montón de obstáculos. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es uno de esos obstáculos que de alguna manera lo que hacen es hacerme creer que yo no necesito escuchar su voz. El orgullo mayormente se produce en los que por ahí ya tienen muchos años, ¿no?, de iglesia, de evangelio, y como que ya conocen un montón de cosas. Dicen, no, ya sé cómo Dios me va a hablar, no, ya sé cómo Dios se va a manejar, no, ya sé cómo Dios va a responder ante esto, no, ya sé cómo Dios, yo sé, ¿no? Y en ese orgullo, en esa soberbia, es que nos privamos de escuchar una palabra nueva de parte de Dios, porque Dios renueva. Él se renueva, Él renueva las misericordias, Él renueva su persona, Él se renueva a nosotros continuamente. Lo que Dios nos habló hace tiempo, Él sigue sosteniéndonos, pero Él sigue sosteniendo lo que Él habló. Él no nos quita nada, pero de alguna manera lo que Dios hace es renovar palabras, renovar promesas en nosotros. Hay situaciones de la vida que nos hacen alejar de Dios por momentos y nosotros pensamos que Dios sigue confiando en nosotros, creyendo en nosotros. En esta semana leía algo de la elección, ¿no? Cuando Dios escogió a los discípulos, y Dios no escogió a los mejores. Creo que escogió a varios peores, ¿no?, malos. De hecho, uno que otro reprobados en los momentos más precisos de la historia, ¿no? Como Pedro en aquella noche, como Judas, como Pedro negándolo, como Judas de alguna manera entregándolo, y de alguna manera representan esos discípulos a personas como nosotros, ¿no?, común y corriente, que Dios no elige perfectos, sino que Él va perfeccionando personas. Dios va perfeccionando corazones, Dios va perfeccionando carácter, personalidades, y Él los va formando de acuerdo a su imagen, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos. Ahora, es interesante poder saber que Él nos escogió. No por mérito alguno, porque no tenemos ningún mérito, sino por amor. Eso quiere decir que cuando hagamos cosas buenas o cosas malas, Él nos va a seguir eligiendo por amor. No hay mérito para alejarnos y no hay mérito para acercarnos. Solo lo que hay es agradecimiento del hombre, del ser humano. Agradecimiento tuyo, agradecimiento mío. Yo lo que quiero decirte en esta tarde también tiene que ver con esto. ¿Qué obstáculos de alguna manera están tapando nuestros oídos para no escuchar la voz de Jesús? ¿Qué obstáculo? ¿El orgullo? El orgullo, la soberbia. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Nunca dejamos de ser discípulos. Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca debemos dejar de ser enseñables. Constantemente necesitamos aprender de la voz de Jesús. Constantemente debemos aprender a entender que Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras. Inclusive lo que para nosotros parecería de que Dios no nos puede hablar con ciertas ocasiones de la vida, terminamos siendo sorprendidos, ¿no? Hay veces que uno dice, no, y Dios no me puede hablar por esto. No, Dios no me puede hablar por esto,
por esta situación, y Dios nos termina hablando. Por eso la soberbia es un obstáculo que nos impide escuchar la voz de Dios. Le llamaría obstáculo también al desinterés por las cosas de Jesús. Sí, digo el desinterés como, bueno, Jesús está ahí, voy a usarlo, voy a tomarlo cuando lo necesito. Voy a clamar a Dios cuando necesito de algo, ¿no? Y en ese, como pidiendo un delivery, ese no teniendo atención de la persona de Jesús, ¿no? Es como si yo tuviera un amigo y decir, bueno, lo llamo cuando lo necesite, mientras tanto no lo llamo. La verdad que ese obstáculo lo que va a hacer es, me va a impedir el conocer su voz. Había en cierta ocasión en el Antiguo Testamento un rey que decidía y pensaba que cada decisión que él tomaba venía de la mano de Dios, del Espíritu de Dios, y él no se había dado cuenta que ya Dios no estaba con él. No porque Dios se había alejado, sino porque era él con sus decisiones que se había alejado de Dios. Claro, pero él no se había dado cuenta. Y qué feo cuando uno no conoce la voz de Jesús, ¿no? Cuando uno por desatención, por, normalizar todo, ¿no? Hay veces que uno conoce tanto del Evangelio, tiene tantos años en la iglesia, tantos años en el Evangelio como cristiano, que como que uno tiende a normalizar todo, tiende a, es parte, ¿no? A mundanizar todo, ¿no? Bueno, lo sobrenatural pasa, no pasa. Y uno como que pierde la sorpresa, la expectativa. Por eso es importante estar constantemente en atención, en interés, en búsqueda, sabiendo de que hay un Jesús que está atento al clamor de sus hijos y que siempre va a haber una palabra, una respuesta. No sé, seguramente tendrás algún obstáculo en el cual de alguna manera te está impidiendo o nos está impidiendo escuchar su voz. Yo quiero que tomes algunos segundos y puedas de alguna manera identificar algunos obstáculos. Puede ser el pecado, ¿no? Puede ser el alimentar constantemente nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pueden ser los obstáculos, y me gustó lo que hace unas semanas la pastora decía acerca de las emociones, ¿no? Porque es interesante, somos seres humanos con emociones. Dios nos hizo con emociones, pero claro, cuando nos enfocamos más en una emoción que otra, pasan cosas. Y cuando uno genera más emociones, permítame, negativa, por así decirlo, lo que hacemos es generar situaciones tan problemáticas que nos obstaculizan el poder escuchar la voz de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta tarde, si existe algo que te aleja de la voz de Dios, si existe, no sé, unos tapones antivoz de Jesús que no te dejan escuchar su voz, yo te pido que te lo saques en esta tarde. Yo te pido que te limpies bien los oídos, porque Jesús tiene una palabra para darte. Jesús tiene una palabra específica para darte. Jesús tiene un abrazo específico para este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo especial, Dios quiere darte una palabra, un abrazo. Dios quiere darte una restauración, una sanidad. Dios quiere darte algo que viene de parte de Él y que solamente Él lo puede dar. Y por último, quiero terminar con esto. Las motivaciones para escuchar la voz de Jesús. Sí, hay veces que pensamos, bueno, y un poquito lo dije anteriormente, ¿no? Pensamos de que, y hay un libro de un hermano español, Alex San Pedro, que se llama Igle Burger, ¿no? Como que haciendo alusión a la idea de la iglesia y del Señor a mi medida, ¿no? Lo queremos hacer a nuestra medida, a nuestro gusto y de la manera que nosotros queremos. Y Dios no se maneja así, ¿no? Hay veces que nosotros buscamos en Google, ponemos ahí una palabra y con un clic ya nos dan millones de herramientas, millones de opciones, millones de comentarios y tantas cosas que las redes, que el internet, ¿no? Nos facilita y que nos ayuda. Y pensamos que Jesús es así también, que su voz es así. Entonces cuando yo lo necesito, Jesús tiene que venir con un montón de opciones y con un montón de palabras para ayudarme. Y la realidad es que Jesús no se va a mover así. Las motivaciones tienen que ser las correctas, ¿no? Hay un versículo que dice, piden pero piden mal, por eso no reciben. Y de alguna manera
el pedir, sea material o no sea material, lo que sea, tiene que ver con una respuesta de parte de Dios. Y siempre que Dios trae una respuesta, la respuesta viene con una enseñanza, viene con una instrucción, viene con algo de parte de Dios. Yo recuerdo los milagros, ¿no? De la alimentación de los 5.000, ¿no? Que nos deja una enseñanza. Precede, antes del milagro, la enseñanza de una necesidad. Un pueblo que escuchaba la palabra de Dios o la voz de Jesús, pero se hizo tarde y para llevar... despedirlos para que se vayan a su casa eran muy lejos. Entonces hay una necesidad de la cual el Señor nos enseña a que nosotros podamos suplir necesidades, a que nosotros podamos ayudar y ser de bendición, ¿no? La enseñanza de entender de la necesidad, y en medio de la necesidad hay un milagro, el milagro de la provisión, y ese milagro de la provisión también trae otra enseñanza después de la de comprender la necesidad, de que en medio de la necesidad y en medio de la nada, yo con mis manos, con un par de peces, con un par de panes, Dios puede hacer un milagro. Lo que hay solamente en mi mano, Dios puede hacer un milagro. Y ese milagro no solamente que va a solventar la necesidad del momento, sino que va a sobrar para los días siguientes, ¿no? Es interesante poder ver cómo Dios cada vez que hace un milagro nos deja una enseñanza. No solamente el de suplir por medio del milagro una situación, sino también lo que hay antes al milagro, lo que hay después del milagro, ¿no? Dios continuamente nos enseña y nos habla, pero ¿cuál es la motivación para escuchar su voz? ¿Para que Dios responda una pregunta? ¿Para que Dios responda una duda? ¿O cuando yo necesite algo, bueno, Dios, como el Aladino, ¿no? Como ahí la lámpara, froto la lámpara y sale el genio y nos da 3 deseos? ¿Qué motivación hay en tu corazón y en mi corazón para escuchar su voz? Yo te aseguro que la mejor motivación para escuchar la voz de Jesús, estoy seguro que vas a escuchar la voz de Jesús, o vas a leer la palabra de Jesús, o vas a ver la voz de Jesús, o lo que Dios quiere hablarte por medio de lo que sea, es la motivación de un corazón, como siempre decimos, quebrantado, hambriento por su palabra, deseoso por estar en su presencia. Él siempre responde a los que de alguna manera desean estar en su presencia, a los que de alguna manera su motivación no es más que buscarlo a Él. Por eso yo quiero invitarte, no importa los años que tengas, seas pastor, sea copastor, sean líderes, sean cristianos, algunos lo llaman nominales, laicos, algunos lo llaman presenciales, no sé, como te quieras llamar, tengas muchos años o pocos años de cristianismo y de evangelio, yo quiero que puedas acercarte a Jesús. Y antes de la adoración, que podamos orar, ¿te parece? Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Padre, qué lindo es poder estar en tu presencia, no solamente como ser individual, como persona, como mi persona nomás, sino como iglesia. Y por medio de Facebook es que hoy, Señor, estamos como iglesia unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma expectativa, que vos nos hables, que vos hables a nuestro corazón. Y Señor, como dice tu palabra, tenemos la certeza de que vos tenés la intención de hablarnos. Vos querés hablar a nuestros corazones, vos querés hablar a nuestras mentes. Señor, vos querés responder a muchas de las preguntas que hay en nuestro corazón, de muchas de las dudas. Pero Dios, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, venir delante de tu presencia confiadamente, pero con un corazón quebrantado. Señor, no sabemos nada, no entendemos nada, Señor. Queremos aprender a disfrutar de tu presencia, queremos aprender a gozar de tu Espíritu Santo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Yo te pido ahí en donde estás que recibas del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que levantes tus manos y que recibas en el nombre de Jesús la palabra que Dios tiene para tu corazón. Él sí existe, no dudes, no dudes, Él sí quiere hablarte. Has tenido en tu mente durante mucho tiempo el pensamiento de que Dios no te escucha o que Él no quiere hablarte por tus pecados, por tu pasado, por tus decisiones. Yo quiero que te
le saque de la mente esa idea errónea, mentirosa, que viene del mismísimo infierno. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús en esta tarde que lo recibas en fe, con la unción, con el fuego del Espíritu Santo, que Dios quiere darte una palabra, que Él va a darte en este tiempo una palabra certera, una palabra específica, pero no una palabra para que la tomes y para que la dejes en una biblioteca, para que la dejes en una mesa, para que la dejes en un escritorio y pasen las semanas y los años y nunca más la apliques. Yo quiero que vos entiendas que la palabra que Dios va a soltarte, que Jesús va a soltarte en este tiempo, es una palabra para poner en práctica. Es una palabra que va a traer un desafío de fe en el nombre de Jesús. Sí, en este tiempo, aún en este tiempo de duda, aún en este tiempo de ansiedad, de incertidumbre, aún en este tiempo, Dios sigue hablando de muchas maneras, de muchas formas, de diferentes formas, para hablar a tu corazón, para hablar a tu mente, para hablar a la iglesia, para hablar a su iglesia, para hablarnos a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, todo obstáculo sea derribado. Señor, todas voces que me alejan de tu voz santa, de tu voz justa, de tu voz fiel, en el nombre de Jesús, ahora todo obstáculo sea derribado, sea quebrantado. Señor, declaramos nuestros oídos libres y atentos a tu palabra, nuestras vidas atentos a que vos nos hables en la madrugada, a que vos nos hables en la tarde, a que vos nos hables en la noche. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre, y creemos firmemente en tu palabra y en tu voz, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén. Mira, en este mismo sentir, en este mismo espíritu, seguí levantando tus manos y vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo se lo merece, en el nombre de Jesús. Aleluya. A ti, Jesús, te adoramos a ti, Rey. A tus pies, de mi corazón, a tus pies, entero lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Nadie me puede enseñar. A tus pies, de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede enseñar. Me perdonaste, me sacaste de tu presencia, me levantaste por tu rostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te invito a cantar conmigo a tus pies, Señor. A tus pies, Jesús, de donde nuestras debilidades se fortalecen, Señor. A tus pies, Jesús, encontramos todos, Señor. Nos hacemos más fuertes, Jesús. Entregamos nuestro corazón y derramamos hoy en esta tarde delante de ti, Señor. Decimos: a tus pies, de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar
Dios.